decía que vamos a dar inicio, ¿no?, a este estudio de el bautismo. Y claro, por lo general se piensa que este estudio debe ser sobre todo estudiado por aquellos que van a ser bautizados. Y ciertamente necesitan también ellos estudiar. Sin embargo, creo que es muy necesario que no solo hermanos que están pensando en obedecer al Señor en el bautismo estudien esta doctrina, sino también hermanos que ya hemos sido bautizados y somos miembros de alguna iglesia del Señor, en este caso las iglesias con las que Dios me permite trabajar. Y esto último por dos razones. La primera, porque a veces, a pesar de ser creyentes, creyentes bautizados y miembros de iglesias, muchas veces como que olvidamos la responsabilidad que existe en nosotros como personas bautizadas, creyentes bautizados, y no solo ello, aparte, por cierto, de la bendición que también el bautismo trae consigo, pero aparte de esto, también entiéndase que creyentes, miembros de iglesia o como iglesia, son y somos los llamados a velar por las enseñanzas de Cristo, y cuando tengamos que bautizar a alguien, entonces como iglesia lo hagamos de la mejor manera posible en el Señor. Y no solo ello, sino también cuando alguna persona que ha sido bautizada en alguna otra congregación, denominación, que tengamos como iglesia también la capacidad espiritual suficiente como para o reconocer ese bautismo como también válido, por así llamarlo, o el decir, no creo que se requiere de mayor estudio en esto. Porque, a ver, ¿cuántas denominaciones existen simplemente en el distrito de Trujillo? Muchísimas. Más de lo que usted y yo conocemos. Hace unos días atrás, aquí en la puerta de mi casa, dejaron una especie de informativo y decía los 7 poderes del Padre Nuestro. Cuando usted y yo escuchamos de la oración del Padre Nuestro, por lo general la asociamos con la Iglesia Católica. Yo pensé que era un informativo de la Iglesia Católica, pero después me di cuenta de que no era un informativo de la Iglesia Católica, era un informativo de una iglesia llamada cristiana, ¿sí? Y claro, no voy a entrar en detalles al respecto, pero entiéndase que existen muchas denominaciones, muchas congregaciones que no necesariamente cree como nosotros, quizás bautiza como nosotros, pero no necesariamente cree como nosotros. Y eso también es algo que como iglesias nosotros tenemos esa responsabilidad, no de simplemente aceptar el bautismo de alguien porque nos diga ya fue bautizado, ¿sí? Sino mucho más que aceptemos el bautismo de alguien porque entendemos es conforme a las escrituras y conforme a lo que creemos. Así que este estudio, repito, va más allá de simplemente estar dirigido para hermanos que no han sido aún bautizados, sino que también como iglesia tenemos nosotros, o como iglesias tenemos nosotros la responsabilidad de entender este concepto, bueno, esta doctrina, esta ordenanza, en la manera que Dios desea nosotros pudiésemos entender. No podemos decir que somos perfectos, no se trata de ello, sino de lo que se trata es de hacer las cosas en razón
a la fe en Cristo y vamos a hablar de ello más adelante. Así que en ese aspecto, bienvenido, nos alegra que usted esté aquí y que juntos podamos estudiar las Escrituras. Si alguna persona no está aquí el día de hoy y usted cree que puede acompañarnos más adelante, esa persona lo puede hacer, no hay ningún problema. Lo que queremos es simplemente que más nos involucremos en el estudio de, de esta doctrina del Señor. Voy a compartir, si usted y nuevamente, sí, el formato básicamente es lo mismo. Si alguien tiene alguna pregunta o si alguien necesita que repita algo, por favor hágalo. Simplemente active su micrófono y lo hace y si en ese momento le puedo dar la palabra, lo voy a hacer, o de lo contrario le diré, esperen un ratito y tratamos entonces de hacer las cosas de la mejor manera o ordenadas posible. Bien, eh, antes, eso sí, de nosotros eh, estudiar, porque lo que yo más deseo es que nos enfoquemos con este estudio en términos muy generales, ¿sí? Es la autoridad para bautizar. O sea, ¿quién en realidad tiene esa autoridad para bautizar? Sin embargo, antes de simplemente nosotros dirigirnos a ello, vamos a hablar del bautismo en una manera global. No significa que hoy nada más vamos a hablar del bautismo en una manera global, ¿sí? General, que va a ser como que si fuesen las bases, ¿sí? O el cimiento de aquello que más adelante quisiera que estudiemos. Porque si nosotros no entendemos lo elemental o lo básico del bautismo, o, repito, esos simientes del bautismo, de muy poco nos va a ayudar el entender algo en particular al respecto sin nosotros tener en qué apoyarnos o basarnos del todo. ¿Sí? Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Aquí estamos, aquí estamos. Denme un cinquito. Y aquí está. Este es el tema, el bautismo escritural. Así lo llamamos. Uno, en razón a la ordenanza. Y dos, porque entiéndase, sí, hermano, hermana, entiéndase que si es que no es escritural, no sirve con el respeto que todo el mundo se merece. No estoy tratando aquí de que nosotros nos sintamos pues como mejores o superiores a otros. No, no, simplemente si no es escritural, no va a ser conforme al Señor porque del Señor son las escrituras, si me dejo entender. ¿Sí? Así que repito, no se trata de pensar que nos sentimos mejores o superiores, sino simplemente lo que estamos tratando de hacer es que centremos todo en las escrituras del Señor. Y el pasaje en el cual vamos a basar, repito, sí, esta primera parte va a ser más general, sí, es general, pero a la vez también elemental, porque vamos a tener que hablar de lo básico, hablar de los cimientos de lo que es el bautismo, ¿sí? Ya más adelante, una vez que entendamos esta parte, más adelante vamos nosotros a dedicarnos a la parte de la autoridad dentro del bautismo. ¿Ve? Si usted abre sus Biblias en Mateo, el capítulo número 3, Mateo capítulo número 3, versículos del 13 hasta el 17. Algún valiente que desee dar lectura a todo este pasaje. Mateo capítulo 3, los versículos del 13 hasta el 17. ¿Alguien Bien, dijo yo? pastor. Por Yo. favor, adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gracias, hermana. No existe mejor ejemplo de lo que el bautismo debe ser y cómo debe practicarse que el ejemplo que nos dejó Jesús. ¿Sí? Es más, fue él quien ordenó a la iglesia, quien comisionó a la iglesia, a su iglesia, a que bautice, ¿sí?, creyentes, bautice discípulos. Entonces, es Jesús el que mejor entiende lo que es el bautismo. Y con este ejemplo creo que nosotros podemos tener una idea muy básica, muy elemental, pero a la vez creo yo suficiente como para que nosotros entendamos lo que el bautismo es. Dicho sea de paso, por lo general, cuando hermanos o creyentes estudian sobre el bautismo conmigo, en preparación para el bautismo, básicamente centramos el estudio en este pasaje. No sé si alguno de ustedes se acuerda que hayamos hecho ello. Quizás no necesariamente, pero eso es lo que por lo general, este es el estudio que por lo general comparto cuando tenemos ah, preparación para el bautismo. A manera de introducción, comprendamos lo siguiente. Repito, si estamos primero viendo el tema del bautismo en una manera elemental, ¿sí? Después ya lo vamos a direccionar para algo en particular. El bautismo escritural es una ordenanza divina para todas sus iglesias, las iglesias de Cristo, quizás debería decir. Entonces, es cierto, entiéndase, si Jesús comisiona a su iglesia, manda a su iglesia en realidad a bautizar, entonces nosotros tenemos que comprender que el bautismo es importante, muy importante, más que importante, ¿sí? Porque nosotros muchas veces decimos, ok, ya soy salvo y ya con eso voy al cielo, así que estoy bien. ¿Ya para qué bautizarme? Vamos a verlo para qué o por qué. Pero entiéndase desde ya, es muy importante. Es más, mire usted aquí, ¿sí? El bautismo escritural es un esfuerzo divino para todos los creyentes. Que se entienda esto, chicos, que Dios desea que cada uno de sus hijos, estamos hablando de personas creyentes, ¿no?, lleguen a obedecer al Señor en el bautismo y sean miembros de una de sus iglesias. Dios quiere eso sí o sí. Muy bien. Si Dios quiere que yo, primero, sea salvo y yo no me arrepiento de mis pecados ni acepto a Jesús como mi Salvador, ¿qué estoy haciendo? Bueno, sin decirlo, estoy rechazando, ¿sí?, la salvación que Dios quiere dar. Sí, como creyente, esto es, alguien que ya aceptó a Jesús como su Salvador, alguien que ya se arrepintió de sus pecados ante Dios. Sé que Dios desea que yo sea bautizado, pero no lo hago. Entonces, ¿qué estoy haciendo contra Dios? Bueno, sencillo, estoy desobedeciendo a Dios. Por más que usted diga sí, pero le desobedezco en esto,
y está desobedeciendo en algo muy grande y muy importante. Nuevamente, el punto número uno acá nos dice, esta es una ordenanza divina para las iglesias. Sí, es una ordenanza divina, es importante, muy importante. Dos, Jesús lo hizo. ¿Sí? O sea, Jesús se bautizó. Jesús fue bautizado. Entonces, tres, la conclusión es, Dios desea y está trabajando para que yo sea bautizado. Y obviamente miembro de una de las iglesias del Señor. Y aquí hay que tener cuidado con los llamados, con los pequeños, ¿no? Los niños. Es algo interesante que da la impresión, no se puede asegurar, que en la Biblia no necesariamente se ven, por lo menos en apariencia, bautismo de niños. ¿Ha podido usted notar ello? Y no me refiero solo a infantes, sino me refiero a niños que expresan haber aceptado a Jesús como su Salvador, ¿no? No me refiero a bebés, ¿no? Repito, da la impresión de que no se puede decir que niños no pueden ser bautizados, pero hay que tener la seguridad de que son personas que han entendido que son pecadores y que han pedido perdón a Dios de sus pecados para aceptar a Jesús. Si es que eso ha ocurrido, entonces esa persona también tiene la capacidad, y no solo la capacidad, sino la dirección divina para obedecer al Señor en el bautismo, porque muchas veces decimos, no, es que todavía muy pequeño. Si en realidad ya entendió que puede ser salvo, entonces debería entender que también debe obedecer al Señor en el bautismo. O quizás no tuvo la capacidad de obedecer al Señor en el bautismo como se piensa muchas veces. ¿Sí? Entonces, también nosotros tenemos que evaluar y ver todo ello. No sé si todo lo que estoy diciendo tiene sentido, si usted tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar. ¿Alguien? ¿Hay alguien? Ok, basados entonces en el pasaje bíblico que hemos leído, Ana Giovanna leyó hace un ratito, sí, vamos a hablar un poquito de la relación con Dios, ¿no? Del candidato al bautismo, basado en lo que hemos leído, Mateo capítulo 3, el versículo número 3, ¿sí? Dice de la manera siguiente, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? Bueno, lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ajá. Jesús, si Jesús es el ejemplo respecto al bautismo, entonces debemos comprender que Jesús vino al bautismo siendo ya un hijo de Dios, o perdón, el hijo de Dios, ¿correcto? O sea, Jesús, ¿cuándo es que él es hijo de Dios? ¿Antes del bautismo o después del bautismo? O por último, si usted quiere, durante el bautismo. Y nosotros sabemos que Jesús es hijo de Dios aún antes del bautismo, ¿cierto? Y ciertamente que eso es. Entonces, ¿cuál es la conclusión que debemos nosotros comprender? Que el candidato al bautismo debe ya ser un hijo de Dios antes de ser bautizado. Así como Jesús fue el hijo de Dios también antes de el bautismo. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 20. Sí, estamos ahí cerca, así que vamos a darle lectura. Mateo capítulo 1 decía versículos del 18 al 20. Algunos de ustedes que por favor también puedan dar lectura
a este pasaje en voz alta. Yo, pastor, ¿puedo? Adelante, claro que sí, hermana Victoria. Adelante. Bueno, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, Ajá. quiso dejarla secretamente. Y pensando él en estos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muchísimas gracias, hermana. Y cierto, o sea, lo que se está diciendo es el bebé en María, ¿verdad? O engendrado en María es del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Por lo general, ponemos dentro de la Trinidad al Espíritu Santo como la tercera persona de Dios, pero no es menos Dios, ¿sí? Entiéndase, no es menos Dios el Espíritu Santo que el Hijo o que el Padre, porque ¿cuántos dioses tenemos? Uno, ¿sí? Es solo uno, ¿sí? Por lo tanto, podemos nosotros entonces ver que Jesús era ya hijo de Dios antes de el bautismo. No sé si usted tiene alguna pregunta. Esta parte es muy, muy importante. Esta parte en realidad es lo que define, ¿sí?, si uno puede ser candidato al bautismo o no. ¿Alguna pregunta? Pastor, una Sí, hermano. pregunta. Adelante. ¿Era antes porque era hijo de Dios? Claro, o sea, él viene al bautismo ya siendo hijo de Dios, porque de nacimiento es hijo de Dios. Entonces, Ujú, to- todo candidato, toda persona que viene al bautismo o que desea obedecer al Señor en el bautismo, primero tiene que ujú. asegurarse que es hijo de Dios. O sea, eso es lo Amén. que estamos concluyendo. Ujú. Ok, Ya, gracias, pastor. muy bien. Entonces, ¿cómo es que uno es hijo de Dios? Jesús por nacimiento, ¿sí? Nosotros por el nuevo nacimiento, ¿sí? Pero igual, ya tenemos que ser hijos de Dios. Y sabemos que el nuevo nacimiento significa el reconocer que uno es pecador y pedir perdón a Dios por esos sus pecados. Muchas personas dicen, no, con tal que acepten a Jesús nada más como su Salvador. Sí, pero si no entienden lo que es la condenación y el pecado, posiblemente sí no estén comprendiendo el proceso de salvación en forma completa, sino simplemente están diciendo, están buscando una bendición de, ¿no? No, claro, quién no quiere asociarse con Jesús? ¿No? Bueno, ciertamente hay muchas personas en el mundo que no lo desean, pero en términos generales, todo aquel que ha escuchado de Dios, ha escuchado de Jesús, en alguna manera va a querer asociarse con Jesús. Pero necesitamos nosotros comprender que uno llega a ser hijo de Dios cuando reconoce la necesidad del perdón de Dios y que ese perdón solo se encuentra en Jesús. Es allí cuando nacemos nosotros de nuevo. ¿Sí? Dice aquí, el candidato al bautismo necesita ser un hijo de Dios. Juan, ¿sí? El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13. Juan 9,
1, perdón. Juan capítulo 1, versículos del 9 hasta el 13. Adelante, hermano René. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias. Entonces, entendamos que uno por naturaleza no es hijo de Dios. ¿Sí? La única forma en que nosotros podemos ser hijos de Dios es a través de la adopción. No antes, es a través de la adopción. Entonces, cuando uno entiende, oye, yo no soy hijo de Dios, ¿sí? Mi pecado lo demuestra, ¿sí? Mi vida lo demuestra. Entonces, reconozco sí que solo Jesús, como se menciona acá, en el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Ellos, dice, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si Jesús ya era hijo de Dios cuando vino al bautismo, toda persona que quiera obedecer a Dios en el bautismo tiene también que ser un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con ello? Repito, alguna pregunta, si es que lo hubiera. ¿Hay alguien? De repente una persona que no sabe, No te escucho bien, no te escucho bien, hermana Leila. ¿Podrías acercarte más, quizás? Todavía tengo problemas, yo no sé si es... cómo está un poco mal el audio. Ya, a ver, haz el intento de nuevo. Con calma nomás, hermana. Te esperamos. Pues tenemos hasta las 8 de la noche para esperar. A ver, haz el intento. Nada todavía. Ya, ahorita te escuchamos bien. Al menos nos has dicho nada todavía. Ya, ¿qué pasa con una persona que se bautiza y antes está arrepentido, pero después del bautismo, de repente reconoce que no lo hizo de corazón, sus sentimientos, ¿Ok? y finalmente de repente Ok. sentirse bautizado nuevamente? Ok. A ver, una persona que se bautiza, básicamente, si me permite, si me dice si estoy en lo correcto. Una persona que se bautiza sin ser salva, ¿cierto? Claro, tal vez tomó intención, pero no lo hizo de corazón. Ok. Una persona que se bautiza sin ser salva. ¿Qué es lo que pasa con una persona que se bautiza sin ser salva? Bueno, y ya no califica, ¿sí? Por lo tanto, su bautismo no es válido. Porque nuevamente, tiene que ser hijo de Dios antes del bautismo. Después del bautismo, o sea, si él llega a ser hijo de Dios después del bautismo, ese bautismo no cuenta. ¿Y por qué? A ver, nosotros como seres naturales podemos agradar a Dios. Ya recuerde, no somos hijos de Dios. ¿Podemos agradar a Dios en algo? Y la respuesta es no. Si nos bautizamos sin ser hijos de Dios, no estamos agradando tampoco a Dios. Por más que nosotros pensemos, no, pero si yo estoy haciendo lo que Dios me dice, no estás haciendo lo que Dios te dice. Porque Dios dice, primero tienes que ser hijo y después ser bautizado. Ahora, el ejemplo, perdón, está bien, el ejemplo que planteó la hermana Leila es alguien que pensó que era hijo de Dios. ¿Ok? ¿Que puede darse? Sí.
pero hay que ser muy cuidadosos con ello, ¿sí? Porque personas pueden decir, no, yo lo hice en una manera mental, intelectual, y ya, pero ¿por dónde entra la fe? Es por el intelecto, ¿sí? Y la aceptación de que lo que Dios dice es correcto. O sea, no es necesariamente el hecho de, oye, que me sentí bacán, que me sentí pilas. No, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Personas muchas veces también dejan que sean las emociones las que dictaminen sus pensamientos y decisiones. Entonces, hay que también evaluar todo ello, ¿sí? Pero lo cierto es, si una persona no es hijo de Dios antes del bautismo, esa persona no puede obedecer al Señor en el bautismo, no puede ser un candidato para el bautismo. ¿Alguien más? No sé si eso ayuda, hermana Leila. ¿Alguien más? Está bien, pero entonces esta persona tendría que bautizarse nuevamente después. Esta era mi consulta. Ahora, si es que esa persona ciertamente no tomó sus decisiones de forma correcta, insisto, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y honestamente yo lo haría. Si esa persona, pero en definitiva, si esa persona no tomó su decisión de arrepentimiento y fe en forma correcta, entonces esa persona lo que tendría que hacer es hacerlo en forma correcta y después bautizarse. El primero no fue bautismo, simplemente se le metió el agua. ¿Ok? ¿Algo más o alguien más? ¿Ok? Entonces, una vez más, Cristo debe ser el ejemplo a seguir en todo, ¿sí? En todo. Porque cuando uno quiere obedecer al Señor en el bautismo, recuerde que Jesús dijo a su iglesia, ¿no? Hacer discípulos, ¿no? Hacer discípulos bautizándolos. O sea, que uno tiene que, aparte de ser hijo de Dios, hacerse discípulo de Cristo. ¿Y qué significa ser discípulo de Cristo? Ser un seguidor de Él, ser un imitador de Él, ser uno como Él. Pero nosotros muchas veces no vemos las cosas así. Nosotros pensamos, no, con tal que Él me bendiga. No, no, no. No existe bendición más grande para el creyente que ser seguidor de Jesús. Tener esa intimidad, gozar de esa intimidad con Jesús. Entienda eso. Pero nosotros muchas veces simplemente queremos que Dios nos bendiga y que no necesariamente tengamos pues esa intimidad con Él, porque ya eso lo haría uno muy religioso. Hermanos, seamos lo que Jesús quiere que nosotros seamos. ¿Ok? Y si seamos muy religiosos, entonces la gente ya se comienza a burlar de uno y eso es lo que pasó con Jesús. La gente comenzó a burlarse de él, ¿verdad? Entonces, entendamos, si él es el ejemplo, posiblemente también se van a burlar de uno. A mí me pasó algo muy interesante cuando me convertí al Señor. En el barrio donde yo crecí, bien, todos éramos amigos, éramos muy amigueros, ¿no? Y bueno, me convertí al Señor, obedecí al Señor en el bautismo, y me acuerdo que un domingo, y sí, debe haber sido en febrero, en el mes de febrero. Ya domingo por la tarde, ¿no? Me alisté para ir a la iglesia, y antes, hermanos, por lo general, íbamos a la iglesia bien vestidos, dentro de lo que eran nuestras posibilidades, ¿eh? Porque había- sentía más reverencia, ¿no? Eh, y me acuerdo que pasé pasé por la vereda de enfrente donde estaban
mis amigos, ese grupo con el que yo andaba, ¿no? Y les levanté la mano, ¿no? Les saludé. Yo me iba a la iglesia, estaba quizás con mi Biblia en la mano, mi Corán. Y no, eso era lo que hacíamos antes, ¿no? Antes no había eso de, no, yo llevo mi Biblia en el celular. Ya, pero muchas veces es para que no nos vean que estamos con una Biblia, ¿no? También hay que considerar esas cosas. Entonces, estaba así y recuerden, era febrero, Navidad, ¿qué Navidad? Carnaval, perdón, carnavales, cuando de pronto, ¡um! Siento que me cae un globo con agua en la espalda. Y ni bien sentí eso, volteé hacia donde estaban ellos, ¿no? Y claro, ellos estaban riendo, ¿no? Así que, entiéndase, gente, gente se va a burlar, pero qué mejor que seguir a Jesús. ¿Sí? Realmente sigamos a Jesús. Qué bendición seguir a Jesús. Así que aprendamos a seguir a Jesús. Felizmente que fue con agua limpia, ¿no? Así que fui, nada más me cambié la camisa, creo, y ya, listo, pues me fui a la iglesia. Así que tengamos eso presente, seamos como Jesús. La idea es que seamos más y más. La idea es que con el bautismo, eso es lo que también estamos nosotros tratando de hacer, que nos dediquemos más y más a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Alguien más? Y lo otro, que dentro de esto, la relación con Dios, lo vamos a ver, es la siguiente. Es ser un seguidor de Dios por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Del discipulado. Eso es lo que estamos hablando, de que aparte de ser hijo de Dios, tengamos la seguridad de nosotros querer seguir a Jesús. ¿Significa esto que vamos a ser perfectos? ¿Significa esto que no vamos a fallar? No significa ello. Pero lo que sí debe significar es, yo quiero ser un seguidor de Jesús. ¿Sí? Y voy a rendirme a ello. Y entiende, y vamos a ver eso más adelante, que Jesús va a estar dispuesto a ayudarnos. ¿Sí? Jesús no quiere que tú seas un discípulo de Él que confíes en tu propia fortaleza o capacidad. Lo que Jesús quiere es que tú y yo nos rindamos a Él para que sea Él en su fortaleza quien nos pueda ayudar a hacer lo que Él quiere nosotros pudiésemos. ¿Sí? Y con esto, Jesús se distinguió por identificarse y someterse a la voluntad del Padre. Distancia entre Galilea y el Jordán, porque si usted presta atención al pasaje en Mateo capítulo 3, ¿de dónde vino Jesús? Desde Galilea. Sí, él vino desde Galilea. ¿Y dónde bautizaba Juan? Sí, en el Jordán, pero en Judea. Eso es lo que dice el versículo 3. Entonces, más o menos, sí, porque no se sabe exactamente de dónde vino Jesús, o sea, de qué parte de Galilea, y tampoco exactamente o necesariamente se sabe dónde bautizó Juan, pero alrededor de 80 kilómetros. ¿Okay? Eso expresa que Jesús estaba determinado, ¿sí? Determinado a seguir. Y la distancia no fue un obstáculo en su deseo de obedecer al Padre. Hermanos, en realidad no deben existir, o no debemos nosotros permitir que obstáculos, ¿sí?, trunquen nuestro deseo de obedecer al Señor. Pero decía, nosotros, todo es un obstáculo, ¿verdad? Calor, mucho calor. Frío, mucho. ¿Qué más? Distancia. Pero para otras cosas, la distancia no es un problema. Vamos nada más, ¿cierto? Entonces necesitamos también nosotros aprender de Jesús. Y el candidato al bautismo, repito, esto es aparte de ser hijo o un hijo de Dios, debe ser un seguidor de Cristo, identificándose con sus enseñanzas, sometiéndose a su voluntad. Una persona que lea Lucas 9 del 23 al 24, otra persona también Lucas del 14, 25 al 26 y otra persona Gálatas 2, 20.
Gálatas 2:20 lo pueden dar alguien de memoria. Alguien de memoria, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente. Juntamente crucificado. ¿Qué más? Sí, está bien, sigue. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne. Ajá, ¿Qué más, doctor? Lo vivo está bien. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, algo así ajá, era. El Hijo de en la fe Dios, del Hijo de Dios. quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, Algo así. amén. Gracias, hermano. Sí, entonces, eso en verdad es lo que es un discípulo de Cristo. En verdad, eso es. Sí, eso es lo que debemos ser, pero nos está costando. ¿Vale? Lucas 9:23 al 24. ¿Alguien? Pastor, Dale, dale, hermano. 9 del Y 23 alguien más que prepare el 14, 25, 26. Lucas también. Dale, hermana Camila. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ok, muchísimas gracias. Entonces entendamos, tenemos nosotros que negarnos a sí mismos para seguir a Jesús. ¿Sí? Ya como hijos de Dios. Alguien más que en Lucas 14, 25 y 26. Yo, hermano, Adelante, hermana, por favor. grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Gracias. El discípulo debe amar a Cristo más que a sí mismo. ¿Sí? Pero nosotros, no, que es cumpleaños es cumpleaños de que hay. Es el día de la madre, es el día del padre, es el día de esto y de esto, y también dicho de paso mañana el día del amor y la amistad, y es un solo día al año. Así que, o sea, y a Jesús le damos muchas veces la espalda en todo ello, ¿no? Aprendamos, hermanos, a seguir a Jesús. Si se va de vacaciones, asegúrese de seguir a Jesús. Y está bien, ¿sí? Pero asegúrese de seguir a Jesús. ¿Sí? Porque nosotros con quien menos, bueno, a ver. Cuando vamos de vacaciones, ¿queremos a Jesús con nosotros? Sí, sobre todo en el viaje de ida y en el de vuelta. Mientras estamos en nuestra vacación, que nos deje tranquilo. No, eso no es discípulo. Sí, se da su cuenta. Eso no es discípulo. Ok. Ahí nos vamos a detener por esta noche. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisiera usted agregar. ¿Alguien? Muchísimas gracias por esta su presencia.